29 de abril, Santa Catalina de Siena, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Palabra del Señor. A más de uno le sorprenderá saber que la patrona de Europa, Santa Catalina de Siena, cuya fiesta celebramos hoy, fue una mujer muy sencilla, que no tuvo estudios universitarios y que murió con apenas 33 años. Y sorprende porque uno imagina que habría de ser una persona muy grande, muy célebre, muy famosa, que había hecho cosas inmensas y muy conocidas por todos. Pero no fue exactamente así. Esta mujer tan sencilla, esta mujer tan humilde, hizo tanto bien en el siglo XIV que no comprenderíamos hoy la historia de Europa si no es gracias a ella. ¿Y quién fue Santa Catalina de Siena? Fue una joven que en una familia numerosa de origen italiano recibió la inspiración de Dios para consagrarse a Él y vivió en una oración muy sólida y muy profunda durante su juventud. Además, vivió una vida muy sacrificada, entregada a la caridad con los demás y a una vida de penitencia, y contribuyó muchísimo en su tiempo a la reconciliación entre unos cristianos y otros, entre unos reinos italianos y otros. En aquella época no había una sola nación en Italia, sino que había muchos reinos divididos entre ellos, todos de cristianos, pero todos peleados entre sí. Y quizá lo más sorprendente es que en una época en la que los papas habían abandonado Roma para marcharse a vivir a Aviñón, en Francia, y estar así más cerca de los soberanos franceses, que era para ellos su protección más importante, eran papas al mismo tiempo de origen francés y que querían que Francia tuviera una preponderancia sobre el resto de los países en la vida de la Iglesia. Esta mujer, con sencillez y con humildad, les suplicó a los papas que volvieran al lugar donde había sido martirizado San Pedro, al lugar que es el centro de la cristiandad y donde ha de estar siempre el romano pontífice, en Roma. Y lo sorprendente es que, siendo una mujer tan humilde, sin contactos, sin riquezas, sin ningún argumento así de mucho peso como para presionar al Santo Padre, esto mismo, su sencillez y su humildad, fue lo que terminó convenciendo a los papas de que esta mujer tenía razón y que ellos tenían que volver a Roma, ¿verdad? Por eso le damos las gracias hoy a Dios, porque los que han contribuido más y mejor a la extensión de la Iglesia no son necesariamente personas muy famosas, sino a veces personas muy humildes, enfermos en sus casas o en sus hospitales, niños en sus escuelas, abuelos en su parroquia o trabajadores en su fábrica, que unidos a Dios, siendo fieles a Él, con un gran respeto y amor a la Iglesia, han sido capaces al mismo tiempo de hacerla crecer y florecer. Hoy lo decía Jesús en el Evangelio: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Hemos de aspirar en esta vida a ser muy santos, que no significa hacernos más grandes, sino hacernos más parecidos a Jesús, a María, a José, que vivieron la vida sencilla en Nazaret, o a Catalina de Siena, cuya fiesta celebramos hoy, que es el ejemplo de una mujer sencilla que ha dado mucha gloria a Dios y que ha significado un bien muy grande para nuestro continente. Nos acogemos a su intercesión. La Iglesia la beatificó, después canonizó y muy recientemente la elevó a la categoría de doctora de la Iglesia.
siendo una mujer que no había podido hacer grandes estudios teológicos, pero en sus escritos ella muestra un conocimiento de Dios y de las verdades sagradas que no se aprende en los libros, sino que se descubre en la intimidad con Jesucristo, en la oración. A ella nos acogemos en este día y encomendamos a todos los países de Europa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.